No hace falta ver su rostro para reconocerlo. Basta con la silueta regordeta, el perfil marcado, la voz grave y ese sentido del humor tan oscuro como elegante. Alfred Hitchcock no solo fue un director de cine, fue un mago del miedo, un titiritero de las emociones, un hombre que entendió mejor que nadie que lo realmente aterrador no es el grito, sino el silencio que lo precede. Mientras otros se conformaban con contar historias, Hitchcock jugaba con nosotros, los espectadores, como si fuéramos parte de su experimento. Sabía cuándo hacernos sudar, cuándo hacernos reír nerviosamente y sobre todo, cuándo dejarnos atrapados en la incomodidad de la espera. Porque si algo dominaba era el arte del suspenso, ese espacio entre la calma y la catástrofe, ese instante en el que todo parece normal hasta que deja de serlo. Sus películas nos enseñaron a desconfiar de lo cotidiano, un tren que cruza caminos prohibidos, una ventana abierta a los secretos del vecindario, un motel cualquiera en medio de la carretera, o unos pájaros que de repente deciden atacar sin motivo. Bajo su lente, lo normal se convertía en una amenaza latente, y lo familiar se volvía extraño. Con más de medio siglo de carrera, Hitchcock dejó mucho más que un puñado de clásicos. Él creó un lenguaje cinematográfico, una gramática del miedo que hoy damos por sentada. La cámara subjetiva, los giros de guión, el montaje que acelera los latidos, la música que anuncia la tragedia antes de que ocurra. Y lo hizo siempre con una precisión quirúrgica, casi obsesiva, porque él mismo decía que no filmaba escenas, sino que filmaba emociones. Hoy vamos a recorrer su vida y su obra, desde el joven inglés que empezó diseñando rótulos en el cine mudo hasta el maestro del suspenso que conquistó Hollywood. Vamos a entrar en sus obsesiones, en sus experimentos narrativos, en sus musas y en sus demonios. Y sobre todo, vamos a tratar de entender por qué, incluso hoy, más de 40 años después de su muerte, seguimos sintiendo ese nudo en el estómago cada vez que escuchamos un violín chillando en la ducha. Alfred Hitchcock al final nos incomoda, nos muestra que el verdadero monstruo no está en la pantalla, está en nuestra mente. Joseph Hitchcock nació en Londres en 1899, en el seno de una familia católica de clase media. Su infancia estuvo marcada por una estricta disciplina, sobre todo la de su padre, quien un día lo envió a la comisaría del barrio con una nota. El policía, siguiendo instrucciones, lo encerró unos minutos en una celda para que entendiera lo que le pasa a los niños malos. Esa experiencia de encierro, de castigo sin explicación clara, se quedó tatuada en su memoria y años más tarde la transformaría en obsesión. La culpa, la autoridad y el miedo a lo desconocido serían temas recurrentes en toda su obra. Hitchcock no empezó en el cine como director, sino como diseñador de intertítulos para películas mudas en los estudios Islington. Allí aprendió algo crucial, que el cine no solo se trata de lo que se dice, sino sobre todo de lo que se ve. Entre recortes de papel y letras dibujadas, él desarrolló un ojo para el detalle visual que luego trasladaría a cada encuadre. Su debut como director llegó en 1925 con The Pleasure Garden, aunque fue con The Lodger de 1927 cuando empezó a definir su estilo. Inspirada en la figura de Jack el Destripador, la película contaba la historia de un misterioso inquilino sospechoso de ser un asesino en serie. Allí ya aparecían varios de los sellos que lo acompañarían siempre. La tensión creciente, la obsesión por la figura del falso culpable, la atmósfera de paranoia y, claro, su primer cameo, una tradición que mantuvo durante casi toda su carrera. En esos años de formación, Hitchcock absorbió influencias del expresionismo alemán, especialmente de directores como Murnau, aprendiendo a usar las sombras, las perspectivas torcidas y la luz como parte esencial de la narración. El resultado fue un cine inquietante, con un pulso visual que lo diferenciaba de sus colegas británicos. Pronto él se consolidó como uno de los directores más innovadores del Reino Unido, con títulos como Blackmail, la primera película sonora británica, donde demostró que el sonido podía ser tan manipulador como la imagen. En esa etapa temprana, Hitchcock ya mostraba un hambre de experimentar, pero también una necesidad de controlar cada aspecto de su obra. Esos eran los cimientos de lo que después sería conocido como el Imperio Hitchcock, un cineasta que, antes de conquistar Hollywood, ya había encontrado su voz en los callejones oscuros de Londres y en las pesadillas de una ciudad marcada por la modernidad y el crimen. A finales de los años 30, Hitchcock ya era una figura respetada en el cine británico, pero su ambición miraba mucho más lejos. El cine estadounidense se había convertido en el epicentro de la industria, y él sabía que sus historias podían tener un alcance global si lograba cruzar el Atlántico. La oportunidad llegó gracias al productor David Selznick, famoso por Lo que el viento se llevó. Selznick lo contrató y lo llevó a Hollywood con la promesa de darle libertad creativa, aunque pronto descubriría que aquella relación sería tan productiva como conflictiva. Su debut en Estados Unidos fue Rebecca, de 1940, basada en la novela de Daphne du Maurier.
La película fue un éxito rotundo, de hecho se ganó el Oscar a Mejor Película, aunque el premio fue oficialmente para Selznick como productor. Hitchcock siempre sintió que la Academia nunca lo valoró del todo, a pesar de haber sido nominado varias veces sin llevarse nunca la estatuilla como mejor director. De todos modos, con Rebecca, él dejó claro que había llegado para quedarse. Lo interesante de esta primera etapa hollywoodense es cómo Hitchcock logró adaptar su estilo europeo al gusto americano, sin perder su esencia. En Rebecca están las sombras expresionistas, la atmósfera opresiva, los personajes femeninos complejos y esa tensión psicológica que se convierte en protagonista silenciosa de la trama. Después vinieron otros éxitos como Suspicion con Cary Grant y Shadow of a Doubt, que Hitchcock consideraba una de sus favoritas, porque exploraba la maldad en el corazón de la vida suburbana estadounidense. Ya no se trataba de monstruos externos, sino de amenazas íntimas, familiares, disfrazadas de normalidad. Con su llegada a Hollywood, Hitchcock se transformó en una marca. Sus películas empezaron a combinar grandes estrellas, intrigas perfectamente calibradas y un estilo visual reconocible. Poco a poco, el maestro del suspenso se convirtió en un nombre que llenaba salas de cine. Y aunque tuvo que negociar constantemente con productores y estudios, Hitchcock nunca cedió del todo. Él mantuvo su obsesión por el control y su idea de que el cine debía ser un juego de manipulación emocional con el espectador como víctima voluntaria. Hollywood, en vez de domesticarlo, le dio el escenario perfecto para desplegar sus obsesiones. Y a partir de ahí nacerían algunas de las películas más icónicas del siglo XX. Si hay un concepto que define a Alfred Hitchcock es el suspenso, pero él mismo se encargó de diferenciarlo de la simple sorpresa. Para explicarlo, solía poner un ejemplo muy gráfico. Imagina que dos personas conversan tranquilamente en una mesa, y de repente estalla una bomba. Eso es sorpresa. Dura unos segundos y el espectador reacciona con un salto. Pero si esas mismas personas hablan y el público ya sabe que hay una bomba bajo la mesa a punto de explotar, entonces cada palabra, cada silencio y cada gesto se convierten en un tormento. Ese es el suspenso, la angustia prolongada, la espera insoportable, la tensión que crece porque el espectador sabe algo que los personajes desconocen. Con esta idea, Hitchcock desarrolló un estilo narrativo único. Sus películas no eran solo thrillers, eran experimentos para manipular nuestra atención. Usaba la cámara como un ojo cómplice que nos daba información privilegiada. Nos convertía en voyeurs, en testigos incómodos de lo que iba a pasar. Y en ese rol no podíamos hacer nada más que esperar. El suspenso de Hitchcock no dependía de monstruos sobrenaturales ni de efectos especiales. Estaba en los detalles cotidianos. Una llave que cambia de bolsillo, un vaso de leche que de repente parece contener veneno, una escalera, un teléfono que no suena o un tren que avanza hacia un destino incierto. Todo podía transformarse en amenaza si estaba filmado con la mirada adecuada. La música también era fundamental. Basta recordar a Bernard Herrmann y su partitura para Psicosis, esos violines agudos que cortan como cuchillos en la famosa escena de la ducha. Hitchcock entendía que el sonido podía reforzar la tensión, incluso manipularla. Un silencio absoluto podía ser más aterrador que una explosión orquestral. Lo más fascinante es que su suspenso no terminaba con el final de la película. Hitchcock lograba que la incomodidad se extendiera más allá de la pantalla. Cuando uno salía del cine después de ver Rear Window o The Birds, lo cotidiano ya no era confiable. Esa ventana, ese vecino, ese gorrión en el parque, todos podían esconder un peligro latente. El suspenso en manos de Hitchcock no era solo una técnica, era un arte psicológico, una invitación a convivir con el miedo antes de que ocurriera la catástrofe. Y quizás por eso sus películas siguen tan vivas, porque no hablan de monstruos lejanos, sino de nuestra propia ansiedad. El verdadero genio de Hitchcock no estuvo en mostrarnos mundos extraños, sino en hacernos desconfiar de lo familiar. Para él, el terror no habitaba en castillos góticos ni en criaturas fantásticas. Estaba en la ducha de un motel cualquiera, en el salón de una casa de clase media o en los pájaros que cantan alegremente en la plaza del pueblo. Esa capacidad de transformar lo cotidiano en inquietante es una de sus marcas más poderosas. Strangers on a Train, por ejemplo, parte de un encuentro fortuito en un vagón. Dos desconocidos conversan y uno propone un intercambio de asesinatos. Lo que podría parecer una charla absurda se convierte en un pacto diabólico que trastorna lo ordinario en un juego macabro. En Rear Window, lo cotidiano es aún más evidente. Un hombre convaleciente observa a sus vecinos desde la ventana. Algo tan trivial como mirar por curiosidad se transforma en un thriller psicológico sobre la delgada línea entre la inocencia y la sospecha, entre el entretenimiento y la paranoia. Pero fue Psicosis la que elevó esta idea a un nivel insuperable. Hitchcock tomó un espacio inocuo, un baño, y lo convirtió en escenario del asesinato más célebre de la historia del cine. La ducha, símbolo de intimidad y seguridad, se transforma de repente en un lugar de vulnerabilidad extrema.
Después de esa película, miles de espectadores confesaron que nunca volvieron a bañarse igual. Y por supuesto, The Birds es el ejemplo definitivo. ¿Qué hay más común y más inofensivo que un grupo de pájaros posados en una cerca? Bajo la cámara de Hitchcock, esa imagen se vuelve perturbadora, porque la amenaza no tiene explicación. No hay monstruo, no hay villano, solo una naturaleza que sin aviso decide rebelarse contra nosotros. Al mostrar que lo cotidiano podía ser siniestro, Hitchcock nos obligó a mirar nuestro propio entorno con sospecha. Lo terrorífico no venía de lo desconocido, sino de lo más cercano. Esa genialidad de torcer lo familiar para convertirlo en amenaza es lo que lo hace único. Porque si un castillo embrujado da miedo, es lógico. Pero si lo que te asusta es tu taza de café, tu vecino o un simple pájaro, entonces el miedo nunca se va. Si algo caracterizaba a Alfred Hitchcock, más allá de su ingenio, era su necesidad casi enfermiza de controlar absolutamente todo en una película. Para él, el rodaje no era un espacio de improvisación, era la ejecución milimétrica de un plan que ya estaba terminado en su mente mucho antes de que las cámaras comenzaran a grabar. Hitchcock trabajaba con storyboards detallados al extremo, en los que dibujaba cada plano, cada ángulo, cada movimiento de cámara. Él decía que en su cabeza la película ya estaba filmada antes de llegar al set y que lo que ocurría durante la producción era casi una formalidad. De hecho, solía bromear con que encontraba el proceso de rodaje aburrido, porque para él lo verdaderamente emocionante estaba en la planificación. Ese afán de control se extendía a todos los aspectos, desde el diseño de los decorados hasta la iluminación, el vestuario, la música e incluso la promoción. No dejaban nada al azar. Incluso sus famosos cameos, aparentemente un chiste personal, estaban pensados como una marca de autor, un recordatorio que detrás de la historia había un titiritero moviendo los hilos. Su obsesión también se veía en cómo manejaba a los actores. Hitchcock los consideraba piezas de su maquinaria visual. La célebre frase, "los actores son ganado", que siempre le reprocharon, resume su visión. No buscaba que improvisaran, sino que obedecieran. Él quería precisión, no inspiración. Cary Grant, James Stewart o Grace Kelly sabían que trabajar con él era someterse a su autoridad, y aunque muchos lo respetaban, otros lo vivían como un tormento. Incluso en el montaje, Hitchcock vigilaba cada corte. Usaba la edición como herramienta psicológica. Un ejemplo famoso es la escena de la ducha en Psicosis, que dura apenas 45 segundos, pero contiene más de 70 planos. Ese ritmo vertiginoso no nació en la sala de edición, sino en su guión visual previamente calculado. El control se extendía al marketing. Hitchcock diseñaba trailers, afiches, campañas publicitarias como si fueran parte del espectáculo. El tráiler de Psicosis, por ejemplo, era él mismo guiando al espectador por el set del Motel Bates, jugando a ser un narrador cómplice que nos promete miedo, pero siempre con ironía. Para Hitchcock, el cine era un acto de manipulación, y manipular requiere control. Solo así podía garantizar que el espectador sintiera exactamente lo que él quería, en el momento en el que él lo decidiera. Era un dictador creativo, sí, pero también un arquitecto del miedo que construía emociones con la misma precisión con la que un ingeniero calcula un puente. Detrás del maestro del suspenso había también un director que supo rodearse de rostros inolvidables. Hitchcock entendía el poder de las estrellas y las convirtió en piezas fundamentales de su universo cinematográfico. Pero esa relación no siempre fue sencilla. Entre admiración, dependencia y tensión, sus colaboraciones definieron tanto su éxito como sus polémicas. En el lado masculino destacan dos figuras recurrentes, Cary Grant y James Stewart. Con Grant rodó Suspicion, Notorious, To Catch a Thief y North by Northwest. Grant encarnaba la elegancia y el misterio que Hitchcock necesitaba, un caballero refinado que podía ocultar un secreto oscuro. Por su parte, Stewart fue el hombre común de Hitchcock, vulnerable y obsesivo, perfecto para personajes atormentados como el fotógrafo inmóvil de Rear Window o el protagonista obsesionado de Vértigo. En el lado femenino, Hitchcock desarrolló un patrón aún más evidente, sus rubias enigmáticas. Grace Kelly fue su musa ideal, fría y sofisticada, pero capaz de mostrar un fuego oculto. Su presencia en Dial M for Murder, Rear Window y To Catch a Thief la convirtió en la encarnación del ideal de Hitchcock. Más tarde, Kim Novak en Vértigo llevó esa visión a un extremo psicológico, la mujer como misterio irresoluble, como reflejo de la obsesión masculina. Pero también hubo relaciones conflictivas, especialmente con Tippi Hedren, protagonista de The Birds y Marnie. Hitchcock proyectó en ella una obsesión enfermiza que traspasó lo profesional, y Hedren denunció años después comportamientos abusivos y un ambiente de control asfixiante durante los rodajes. Estos testimonios han manchado el legado del director, revelando el lado oscuro de su necesidad de dominio, que no se limitaba a los planos y a los encuadres, sino que alcanzaba también a las personas. Más allá de los actores,
Hitchcock colaboró con compositores como Bernard Herrmann, responsable de algunas de las partituras más icónicas del cine. Herrmann y Hitchcock crearon juntos un lenguaje sonoro del miedo. Los violines de Psicosis, los acordes obsesivos de Vértigo, la tensión creciente de North by Northwest. Una alianza que se rompió abruptamente en Turn Curtain, cuando Hitchcock, presionado por los estudios, despidió a Herrmann en pleno proceso creativo. En suma, Hitchcock supo construir un elenco de rostros y sonidos que, más allá de las películas, forman parte de nuestra memoria colectiva. Pero esa construcción estuvo atravesada por la misma dualidad que definía su cine: la fascinación y el control, la belleza y la incomodidad, el magnetismo y la opresión. Hitchcock no fue solo un maestro del suspenso, también fue un experimentador incansable. Su obsesión por controlar la narrativa lo llevó a probar técnicas formales que desafiaban las convenciones del cine de su tiempo y que todavía hoy se estudian como ejemplos de innovación radical. Uno de los casos más célebres es Rope, conocida en español como La Soga. Hitchcock quiso dar la sensación de que toda la película transcurría en un único plano secuencia. Aunque la tecnología de la época no permitía rollos de más de 10 minutos, él utilizó ingeniosos cortes ocultos para mantener la ilusión de continuidad. El resultado es un relato claustrofóbico, en el que la cámara se convierte en un tercer personaje, atrapado en el mismo apartamento donde ocurre el crimen. En Rear Window, volvió a arriesgarse a limitar la perspectiva de la narración. Toda la película está contada desde el punto de vista de un hombre inmovilizado en su silla de ruedas, que solo puede observar a sus vecinos a través de la ventana. Hitchcock convierte esa restricción en un ejercicio magistral de tensión. El espectador, al igual que el protagonista, se convierte en voyeur y sospechoso al mismo tiempo. Pero quizás su experimento más complejo fue Vértigo, donde llevó la narrativa visual al límite. No solo exploró la obsesión y la ilusión, sino que desarrolló técnicas de cámara innovadoras, como el famoso dolly zoom, ese efecto de vértigo en el que el fondo parece estirarse, mientras el primer plano parece igual, que hoy es un recurso clásico en el cine, pero que nació de la obsesión de Hitchcock por transmitir físicamente la sensación de caída. Incluso en Psicosis jugó con las reglas del relato, rompiendo con las expectativas narrativas, al eliminar a la protagonista a mitad de la película. Ese golpe narrativo fue un acto de rebeldía contra las convenciones de Hollywood y al mismo tiempo una lección de manipulación. Nadie estaba a salvo en su cine, ni siquiera la estrella principal. Esos experimentos no eran simples caprichos técnicos. Hitchcock los usaba como extensiones de su filosofía cinematográfica. El cine debía ser un juego de percepción, un mecanismo para engañar, atrapar y sacudir al espectador. Y en ese laboratorio de ilusiones, él era tanto científico como mago. En los años 50, mientras conquistaba el cine, Hitchcock entendió algo que muchos de sus colegas todavía despreciaban. La televisión no era una amenaza, sino una oportunidad. Así nació Alfred Hitchcock Presenta, una serie antológica de suspenso que no solo expandió su influencia, sino que también consolidó su imagen pública como el maestro del suspenso. El show presentaba historias cortas con giros inesperados, en la misma línea de las obsesiones de Hitchcock: la culpa, el crimen, la ironía del destino. Pero lo más recordado no eran solo los episodios, sino las introducciones y despedidas del propio Hitchcock. Con su inconfundible silueta perfilada, convertida en logo de la serie, aparecía en pantalla para saludar al público con un humor negro delicioso, burlándose de sus personajes y, de paso, de los anunciantes que financiaban el programa. Ese rol de anfitrión televisivo convirtió a Hitchcock en una figura reconocible más allá de las salas de cine. Ya no era solo un director, era una personalidad mediática. Su ironía, su sarcasmo y su aparente frialdad eran parte del espectáculo. Y millones de hogares lo recibían semanalmente como si fuera un viejo amigo que venía a contarles una historia macabra. La televisión también le sirvió como laboratorio narrativo. Muchas de las historias de Alfred Hitchcock Presenta exploraban ideas que luego aparecerían en sus películas, y el formato breve le permitía experimentar con giros, tonos y estructuras. Además, la serie contribuyó a expandir el género del thriller psicológico en la cultura popular, inspirando programas posteriores y demostrando que el miedo también funciona en pequeñas dosis. Al mismo tiempo, Hitchcock cultivó una aura de showman que sabía manejar como parte de su estrategia de control. Convertirse en un personaje frente a las cámaras era otra manera de recordarle al público que él era el titiritero, el narrador que decidía qué ver y cómo sentirlo. Con la televisión, Hitchcock no solo amplió su alcance, sino que logró algo más ambicioso. Se convirtió en un ícono cultural. Su figura corpulenta, sus frases mordaces y su humor retorcido lo hicieron tan famoso como sus propias películas. Y a partir de entonces, Hitchcock ya no era simplemente un nombre en los créditos. Él era la marca del miedo. Pocas figuras en la historia del cine han dejado una huella tan profunda como Alfred Hitchcock. Su legado no se mide solo en las películas que dirigió, sino en la manera en que transformó el lenguaje cinematográfico. Antes de él, el thriller era un género más.
Después de él, se convirtió en una escuela de estilo, un territorio donde la cámara, el montaje y el sonido podían manipular emociones con la precisión de un bisturí. Directores como Brian De Palma, Martin Scorsese, Steven Spielberg o David Fincher han reconocido su influencia. Basta ver el arranque de Tiburón para notar el eco de Hitchcock, la amenaza invisible, el suspenso construido con música y montaje antes de mostrar al tiburón. En Seven, David Fincher recoge la obsesión por la atmósfera opresiva y los giros psicológicos que Hitchcock había perfeccionado. Incluso autores menos asociados al thriller, como Guillermo del Toro, han citado al inglés como un maestro de la narración visual. Su estilo también impregnó la televisión y la cultura popular. Series como Twin Peaks, Lost o Black Mirror no existirían sin esa herencia de misterio, ambigüedad y tensión sostenida. Y en la publicidad, los videoclips y hasta los videojuegos, las referencias a Hitchcock son constantes, desde el efecto vértigo del dolly zoom hasta la idea del narrador manipulador que juega con nuestras expectativas. Más allá de lo técnico, Hitchcock dejó un legado conceptual, el poder del punto de vista. Nos enseñó que el cine no es solo contar una historia, sino decidir desde dónde y cómo se cuenta. Su cámara nos convirtió en cómplices, en voyeurs, en testigos incómodos. Nos obligó a mirar no solo lo que ocurre en pantalla, sino también nuestros propios miedos. Claro, su figura también arrastra sombras. Hoy se habla más de los abusos de poder en sus rodajes, de su trato hacia algunas actrices, de su obsesión con las rubias convertidas en íconos fríos y manipulables. Su legado, como el de tantos genios, está atravesado por la contradicción entre la obra inmortal y las fallas humanas de su creador. Y sin embargo, lo indiscutible es que Hitchcock redefinió el cine moderno. El suspenso, tal como lo entendemos hoy, es inseparable de su nombre. Y cada vez que una película nos hace contener la respiración, esperar el golpe que sabemos que viene pero no sabemos cuándo, ahí está Hitchcock, susurrando desde la oscuridad de la sala. Alfred Hitchcock nunca necesitó monstruos para provocarnos miedo. Su verdadero terreno fue la mente, nuestras ansiedades, nuestras sospechas, nuestras inseguridades. Él sabía que la cámara podía ser un espejo incómodo, capaz de reflejar no lo que ocurre afuera, sino lo que late adentro. En sus películas, el miedo no era un relámpago que estalla de repente, sino una tormenta que se anuncia en silencio. Él nos enseñó que lo más aterrador no es el grito, sino la espera. No es la sangre, sino la certeza de que algo está a punto de ocurrir. Y en esa espera nos convirtió en cómplices, en prisioneros voluntarios de su juego macabro. Hitchcock fue al final un titiritero del tiempo y de la atención. Cada plano, cada sombra, cada pausa estaban diseñados para manipularnos con precisión quirúrgica. Y lo más inquietante es que lo sabíamos, y aún así caíamos en la trampa. Porque en el fondo nos gustaba que él nos manipulara, nos gustaba sentir el vértigo de estar en sus manos. Más de 40 años después de su muerte, sus películas siguen vivas, no solo porque inventó recursos narrativos, sino porque tocó fibras universales. La culpa, la sospecha, la fragilidad de lo cotidiano, todo eso sigue estando ahí, en nosotros. Hitchcock logró algo que muy pocos alcanzan, que su cine no sea solo un recuerdo, sino una forma de mirar el mundo. Quizá por eso cuando cerramos los ojos y escuchamos un violín chirriando, o cuando un grupo de pájaros se posa en un cable eléctrico, no podemos evitar sentir un escalofrío. Es la voz de Hitchcock, recordándonos que el verdadero terror no está en la pantalla, sino en nuestra propia imaginación. Gracias.